Después de que mi esposo murió, su madre quería quitarme todo excepto a nuestra hija. Mi abogada me suplicó que luchara. Bienvenidos a mi nueva historia. Carla Fredel se paró en mi cocina 11 días después de que enterrara a mi esposo, señaló el techo, las paredes, el suelo bajo sus zapatos, y me dijo que se llevaría todo, la casa, la firma de abogados de Joel, cada cuenta bancaria, cada activo hasta el último dólar. Todo, cariño, excepto nuestra hija de 4 años, Tessa, porque, y nunca olvidaré la naturalidad con la que lo dijo, ella no se había anotado para criar al hijo de otra persona. Mi nombre es Miriam Fredel. Tengo 31 años y, hasta hace poco, vivía en Covington, Kentucky, una ciudad pequeña que se encuentra justo al otro lado del río Ohio frente a Cincinnati. Es el tipo de lugar donde la gente se saluda desde las entradas de sus casas, y de alguna manera, siempre saben cuánto pagaste por tu hogar. Me casé con Joel Fredel cuando tenía 24 años. Era un abogado de lesiones personales que construyó su propia firma de la nada, a partir de un préstamo de $185,000 de su madre y unas 6,000 horas de su propio sudor. Comenzó en una oficina alquilada diminuta sobre una tienda de pisos en Madison Avenue. El tipo de oficina donde podías escuchar a alguien eligiendo muestras de laminado a través del suelo cada vez que un cliente se sentaba para una consulta. En 5 años, se mudó a una suite de oficinas real, contrató a un pequeño personal y facturaba más de $600,000 al año. Fredel y Asociados. Su nombre estaba en la puerta, y su madre nunca dejaba que nadie olvidara quién pagó por esa puerta. Joel murió un jueves por la tarde, el 6 de marzo. Paro cardíaco. Lo encontraron en su escritorio en la oficina, con la mano aún sobre su taza de café. Tenía 36 años. Recibí la llamada mientras bañaba a Tessa. Conduje hasta la oficina con las mangas mojadas remangadas hasta los codos y todavía con jabón bajo las uñas. Para cuando llegué, los paramédicos ya habían dejado de intentarlo. El funeral fue el miércoles siguiente. Carla usaba gafas de sol negras de Chanel en interiores, de esas que cubren media cara para que no sepas si la persona realmente está llorando o simplemente actuando su dolor para una audiencia. Spencer, el hermano menor de Joel, estaba junto a ella luciendo como un niño esperando al director. Tenía 29 años, nunca había mantenido un trabajo por más de 5 meses y vivía en la casa de huéspedes de Carla en Burlington, donde sus responsabilidades principales eran dormir hasta el mediodía y pedir cosas por internet con la tarjeta de crédito de ella. Necesitan entender algo sobre Carla. No era una anciana indefensa. Había sido dueña de 4 tintorerías en el norte de Kentucky, las construyó ella misma después de su divorcio del padre de Joel. Sabía de negocios. Sabía de números. O al menos eso creía. El mundo de las tintorerías se rige por una matemática simple: la ropa entra sucia, la ropa sale limpia, el efectivo entra en la caja. Aplicó esa misma lógica a todo, incluyendo una firma de abogados en la que nunca había puesto un pie profesionalmente. Para Carla, la práctica de Joel era solo otra tienda, excepto que en lugar de planchar camisas, se planchaban demandas, y en lugar de monedas en la máquina, había $600,000 al año rodando por los libros. También me trató, desde el primer día de Acción de Gracias, como si yo fuera un inconveniente temporal del que Joel eventualmente se cansaría. Yo era secretaria legal cuando nos conocimos. No era glamorosa, ni rica, ni de la familia adecuada. Carla una vez me presentó a sus amigos como la primera esposa de Joel mientras Joel y yo todavía estábamos muy casados y parados justo ahí. Así que, cuando se presentó en mi cocina ese lunes por la mañana, 11 días después del funeral, no debería haberme sorprendido, pero el duelo afecta tus reflejos. Te vuelve lenta. Te quedas ahí absorbiendo golpes que normalmente verías venir desde el otro lado de la habitación. Carla entró con un blazer gris. Realmente se había vestido para esto, como si fuera una reunión de negocios. Spencer la seguía con una cinta métrica. Una cinta métrica real. Mientras Carla estaba en mi isla de cocina explicando que estaba reclamando lo que su inversión construyó, Spencer deambulaba por el dormitorio de invitados y comenzaba a medir el armario. Podía escuchar el clic y el chasquido de la cinta desde la cocina. Recuerdo que pensé, ¿qué tiene el que pueda llenar un armario? La posesión más valiosa del hombre era una silla de videojuegos.
Carla expuso su caso como si estuviera dando una presentación de junta directiva. La firma se construyó con su dinero, el pago inicial de la casa. Nos había dado $30,000 hacía 7 años y no había dejado de mencionarlo desde entonces. En su mente, era copropietaria de todo lo que Joel tocaba. Y ahora que Joel se había ido, quería su inversión de vuelta con intereses. Lo único que no quería era a Tessa. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera rechazando una guarnición en un restaurante. No, gracias. El niño no. Solo los activos, por favor. Me quedé allí sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía 20 minutos y no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cerebro no podía procesar perder a mi esposo y ser robada en el mismo mes. 2 días después, llegó una carta certificada. Axel Mendler, abogado. Carla había presentado una impugnación formal al testamento de Joel y una reclamación de acreedor contra su patrimonio por su préstamo de $185,000. Esto ya no era una charla de cocina. Era un ataque legal, y lo había lanzado antes de que las flores de Joel se marchitaran en su tumba. Antes de continuar, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿Cierto? Carla había pasado de amenazas en la cocina a trámites judiciales en 48 horas, y yo todavía dormía en una cama que olía a la colonia de mi difunto esposo, intentando averiguar cómo explicarle a una niña de 4 años por qué papá no volvería a casa. Axel Mendler no era ningún aficionado. Presentó la impugnación del testamento con fundamentos suficientemente sólidos, argumentando que el préstamo de $185,000 de Carla constituía una inversión en la firma, otorgándole un derecho sobre su valor. También presentó una reclamación de acreedor aparte por el préstamo en sí. 2 frentes legales a la vez. Carla estaba gastando $350 por hora en este hombre, y quería resultados rápidos. Pero Carla no estaba contenta con esperar al sistema legal. Decidió comenzar a administrar su nuevo imperio de inmediato. La semana siguiente a la presentación, condujo hasta la oficina de Joel, Fredelan Associates, una suite en el segundo piso de Scott Boulevard, entró como si fuera la dueña y comenzó a presentarse al personal. Solo había 4 empleados, 2 asistentes legales, una recepcionista y Guy Lorbat, la contadora, que había estado con Joel durante 6 años. Carla les dijo a todos que ella asumiría la supervisión de las operaciones y que se avecinaban cambios. Le dijo a Guy que imprimiera los informes de ingresos de la firma de los últimos 3 años. Guy los imprimió. Carla miró la línea superior, $620,000 en facturación anual. Asintió como si acabara de confirmar lo que ya sabía y se fue. Nunca pidió los informes de gastos. Nunca preguntó por las deudas. Nunca abrió una sola carpeta que no tuviera la etiqueta de ingresos. Es como revisar tu saldo bancario pero solo mirar los depósitos y decidir que eres millonaria. Luego empezó a llamar a los clientes de Joel. Uno por uno, rastreó sus números y llamó para presentarse como la persona que supervisaría la transición. No tenía autoridad legal para hacer esto. No tenía licencia de abogada. Ni siquiera sabía de qué trataban la mitad de los casos de Joel. Pero Carla creía que la confianza era lo mismo que la competencia, y le sobraba confianza. La mayoría de los clientes de Joel, comprensiblemente alarmados por una llamada telefónica de la madre de su abogado fallecido, se transfirieron a otras firmas en cuestión de días. Carla estaba destruyendo sistemáticamente el flujo de ingresos del mismo negocio por el que luchaba por poseer. Era como ver a alguien prenderle fuego a una casa mientras discute con la compañía de seguros sobre cuánto vale la propiedad. Entonces sucedió lo de Spencer. Una semana después de la visita de Carla a la oficina, Spencer llegó a mi casa en el weekend clave de Carla con 2 bolsas de lona, una PlayStation y una bolsa grande de papitas BBQ. Caminó hasta la puerta principal y anunció que se mudaba al dormitorio de invitados porque, y cito, mamá dijo que básicamente ahora es nuestro. Por cierto, no trajo sábanas, ni almohada, ni una sola muda de ropa profesional. Trajo una consola de videojuegos y bocadillos. Le dije que se fuera. Se negó. Llamé a la policía de Covington. 2 oficiales llegaron,
confirmaron que la casa estaba a nombre de Joel y que yo era la cónyuge sobreviviente, y escoltaron a Spencer de regreso al Buick. Dejó las papitas en mi porche, las tiré a la basura. Esa noche, Carla me llamó. Su voz alcanzó un tono que no sabía que las cuerdas vocales humanas podían producir, algo entre una alarma de incendios y una cantante de ópera calentando para una escena de muerte. Me dijo que era una desalmada, cruel, y que Joel estaría disgustado conmigo por tirar a su hermano a la calle. Le recordé que Spencer vivía en su casa de huéspedes y tenía su propia habitación allí. Ella me colgó. Mientras tanto, mi propia gente estaba perdiendo la fe en mí. Mi mamá subió desde Lexington ese fin de semana, se sentó a mi mesa de la cocina, la misma mesa donde Carla había expuesto su plan de toma de posesión hostil, y dijo: «Hija, tienes que luchar contra esto». Mi mejor amiga, Shannon, llamaba todas las noches diciendo lo mismo: «Consigue un abogado. Consigue un tiburón. No dejes que esta mujer te pase por encima». Así que contraté a Lara Smith. Me la recomendó un colega de Joel, una mujer germano-estadounidense de unos 50 años con cabello veteado de plata y el tipo de energía tranquila y precisa que te hacía sentir que todo podría salir bien. Lara había manejado disputas sucesorias durante 20 años. Revisó los documentos de Carla en unos 40 minutos y me dijo que era ganable. El préstamo no tenía acuerdo de asociación, ni términos formales, nada por escrito que le diera a Carla participación en la firma. El testamento estaba limpio y correctamente ejecutado. Lara dijo: «Luchamos, ganamos, y Carla se va a casa con nada más que una lección de derecho contractual». Le dije a Lara que necesitaba unos días para pensar. Esa noche, después de que Tessa se durmiera, conduje hasta la oficina de Joel. Eran casi las 9. El edificio estaba oscuro excepto por las señales de salida que brillaban en verde en la escalera. Abrí la oficina privada de Joel con la llave de repuesto que siempre guardaba en mi llavero y me senté en su escritorio. Todavía olía a él, café y ese aftershave de sándalo que usaba desde la universidad. Abrí el cajón inferior, el profundo donde guardaba archivos que no quería que nadie más tocara. Detrás de una pila de carpetas de casos viejos, encontré un sobremanila sellado. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Joel. No Miriam Fredel, solo Miriam con un pequeño corazón dibujado al lado, como si todavía estuviéramos pasándonos notas en la escuela secundaria. Lo abrí. Leí lo que había dentro. Y me quedé sentada en esa oficina oscura durante casi una hora sin moverme, sin respirar fuerte, sin llorar. Por primera vez desde el 6 de marzo, mi mente estaba completamente clara. A la mañana siguiente, llamé a Lara. Mi voz era diferente, yo misma podía notarlo, firme, tranquila, como si algo hubiera encajado en su lugar detrás de mis ojos. Dije: «Lara, he cambiado de opinión. No quiero luchar. Quiero darle a Carla todo lo que pide». «¿Todo?». Lara no dijo una palabra durante unos 10 segundos. Y para una mujer que factura por hora, 10 segundos de silencio es prácticamente un evento médico. «Necesito decirte que había en ese sobre, porque aquí es donde la historia cambia de dirección. Y si no entiendes lo que hizo Joel en los últimos meses de su vida, nada de lo que viene después tendrá sentido». 8 meses antes de morir, Joel fue diagnosticado con una afección cardíaca grave. Había estado teniendo episodios, falta de aire durante cosas rutinarias como subir escaleras, opresión en el pecho que iba y venía, y una fatiga extraña que el sueño no reparaba. Finalmente fue a un cardiólogo en Cincinnati, un especialista en uno de los grandes sistemas hospitalarios al otro lado del río. El diagnóstico fue malo. No fatal de inmediato, sino del tipo de malo donde el médico usa frases como progresivo y manejo a largo plazo mientras te mira como si lamentara haber ido a la facultad de medicina. Joel no se lo dijo a su madre, ni a su hermano, ni a nadie más. Deben entender algo sobre Joel. Era un abogado de lesiones personales. Pasó toda su carrera viendo cómo la vida de las personas se desmoronaba porque alguien no planificó, alguien tomó atajos o alguien asumió que todo estaría bien. No iba a permitir que eso le pasara a su familia. Así que durante esos 8 meses, mientras seguía yendo a la oficina todos los días, usando sus buenos trajes y contándole a su madre sobre sus grandes casos en la cena del domingo, estaba arreglando las piezas en silencio y metódicamente. El sobre contenía 3 cosas. Primero,
Una carta escrita a mano, fechada 5 semanas antes de morir. No era un documento financiero, era una carta de mi esposo para mí. Escribió sobre Tessa, sobre cómo había empezado a llamar a las mariposas flutterbees, mariposejas, y que nunca quiso corregirla. Escribió sobre nuestra cocina, como la luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero y golpeaba el mostrador exactamente en el ángulo que hacía que todo se viera dorado. Escribió sobre el día en que nos conocimos, cuando yo tenía 22 años y trabajaba en la recepción de Bernstein & Kellogg, la firma de abogados donde él era un asociado junior. Y como me había invitado a almorzar 4 veces antes de que yo aceptara, porque yo tenía una política estricta de no salir con abogados, la cual, mirando hacia atrás, claramente no funcionó muy bien. La última línea de la carta: no dejes que ella se lleve lo que importa. Puede quedarse con el resto. No eran instrucciones, ni una artimaña, solo confianza. Joel sabía que yo era lo suficientemente inteligente como para entender lo que significaban esas palabras una vez que viera el segundo y tercer elemento del sobre. Segundo, confirmaciones de beneficiarios. Joel tenía una póliza de seguro de vida por $875,000. La había contratado hacía años, a los 30, cuando empezó la firma. El banco se lo había exigido como garantía para su préstamo comercial inicial. En ese entonces, era joven y saludable, y pasó la evaluación médica sin problemas. La póliza había estado vigente durante 6 años. Todo lo que hizo Joel en sus últimos meses fue actualizar al beneficiario. Me puso a mí, Miriam Fredel, como beneficiaria única. Y aquí está la clave: actualizar a un beneficiario en una póliza de seguro de vida existente no requiere un nuevo examen médico. Es un formulario, una firma, y listo. Esos $875,000 se me pagarían directamente a mí cuando él muriera. Nunca entrarían en el patrimonio de la herencia, nunca pasarían por la legalización del testamento, probate. Carla no podría tocarlo. Incluso si se enterara, cosa que no hizo, no tendría derecho legal alguno. Había hecho lo mismo con sus cuentas de jubilación, un 401k, con unos $152,000 y una cuenta IRA Roth con unos $58,000. Actualizó ambas designaciones de beneficiarios a mi nombre. El mismo principio: el beneficiario nombrado recibe estos fondos directamente fuera de la sucesión y fuera del patrimonio. Esos son otros $210,000 que Carla no podía alcanzar. Quiero ser clara en algo: esto no es algún vacío legal secreto. Así es como funcionan los seguros de vida y las cuentas de jubilación en cada estado de los Estados Unidos. Millones de familias confían en este exacto mecanismo. Los asesores financieros literalmente te dicen que revises tus designaciones de beneficiarios cada año. No es un truco. Es un trámite de martes por la tarde que la mayoría de la gente pospone y olvida. Joel no lo olvidó. Tercero, la verdadera situación financiera de Fredel & Associates. Joel había preparado un resumen detallado, escrito con su caligrafía precisa de abogado, exponiendo cada deuda, cada pasivo, cada bomba de tiempo dentro de su firma de apariencia impecable. Y aquí es donde pasé de ser una viuda afligida a algo completamente distinto. La firma facturaba $620,000 al año. Esa parte era cierta. Ese es el número que Joel mencionaba en las cenas familiares, el número que Carla memorizó como si fuera una escritura sagrada. Pero aquí está lo que $620,000 en ingresos realmente parecían una vez que corrías la cortina. $15,000 en deudas acumuladas con proveedores y gastos generales. Un acuerdo por negligencia profesional pendiente de $180,000, ya aceptado por Joel antes de morir, solo a la espera del pago. $47,000 en impuestos sobre la nómina no pagados. Por cierto, el IRS no se olvida de los impuestos sobre la nómina. Consideran que son impuestos de fondos fiduciarios, lo que significa que la parte responsable es personalmente responsable. Y luego el contrato de arrendamiento de la oficina, restaban 34 meses a $4,200 mensuales. Esos son $142,800 en alquiler por un espacio del que no puedes retirarte. La casa valía unos $385,000,
pero Joel había solicitado una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda, ELOC, de $220,000 hacía 18 meses para mantener a flote la firma. Suma eso al saldo original de la hipoteca de $160,000, y la deuda total de la casa era de $380,000. Después de los gastos de cierre, las comisiones del agente inmobiliario y los impuestos de transferencia, vender esa casa no dejaría absolutamente nada, quizás menos que nada. ¿Y el preciado préstamo de $185,000 de Carla? Ella era una acreedora no garantizada. ¿Saben qué significa eso? Significa que es la última en la fila. Detrás del IRS, detrás del demandante por negligencia, detrás de cada proveedor, cada propietario, cada acreedor con un contrato firmado. Para cuando se les pagara a todos ellos, si se les llegaba a pagar, no quedaría nada. El préstamo de Carla desapareció el día que Joel murió. Ella simplemente aún no lo sabía. Me senté en aquel apartamento haciendo las cuentas al reverso de un recibo del supermercado. Mi lado, $1,085,000 de dinero limpio, con ventajas fiscales, fuera de sucesión, ya mío. El lado de Carla, aproximadamente negativo $520,000 una vez que sumabas cada pasivo y restabas cada activo real. Al día siguiente me llamó Gail Orbat, la contadora de Joel, la mujer que había llevado sus libros durante 6 años. Carla la había despedido la semana anterior. Sin indemnización, sin aviso, simplemente entró en la oficina y le dijo a Gail que sus servicios ya no eran necesarios. Después de 6 años de mantener los libros de esa firma organizados hasta el último centavo, Gail estaba dolida y enojada. Gail confirmó cada uno de los números del resumen de Joel. También me contó algo que me hizo cerrar los ojos y simplemente respirar. Cuando Carla fue a la oficina, pidió ver los informes de ingresos. Gail los imprimió. Carla los estudió cuidadosamente, asintió y se fue. Nunca preguntó por los gastos. Nunca abrió la carpeta de pasivos. Miró una columna en una hoja de cálculo y decidió que estaba heredando una mina de oro. Llamé a Lara a la mañana siguiente. Le dije, no luches. Ofrécele todo a Carla, la casa, la firma, cada cuenta en el patrimonio de la herencia. Todo lo que quiero es la custodia total y exclusiva de Tessa. Nada de visitas para Carla. Lara me dijo que fuera a su oficina. Llevé el sobre de Joel. Se lo expuse todo sobre su escritorio, los formularios de beneficiarios, el resumen financiero, los números. Lara leyó todo. Revisó las cifras 2 veces. Miró la confirmación del seguro, las designaciones de las cuentas de jubilación, el desglose de deudas de la firma y luego Lara Smith, una mujer que había pasado 20 años en derecho sucesorio sin pestañear, se recostó en su silla y comenzó a reír. No fue una risa educada, fue una risa real, de esas en las que se te humedecen los ojos y tienes que quitarte las gafas para limpiarlos. Me miró y dijo 3 palabras, Joel fue brillante. Luego tomó su pluma y comenzó a redactar la oferta de acuerdo. Lara contactó a Axel Mendler la semana siguiente con una oferta que, en el papel, parecía una rendición total. Miriam Fredel renunciaría a todas las reclamaciones sobre los activos del patrimonio, la firma, la casa, cada cuenta bancaria conectada al nombre de Joel. A cambio, Miriam quería 2 cosas, la custodia total y exclusiva de Tessa sin derechos de visita para Carla, y que Carla retirara la impugnación del testamento permanentemente. Eso era todo. Quédate con el imperio. Déjame a la niña. Axel, hay que reconocerlo, sospechaba. Cuando alguien te entrega todo lo que pediste sin pelear, cualquier abogado decente empieza a buscar la trampa. Llamó a Lara y le dijo que quería más tiempo. Específicamente, quería una auditoría forense completa de las finanzas de la firma. Le dijo a Carla, dame 2 semanas para revisar los libros correctamente. 2 semanas. Eso es todo lo que pido. Carla dijo que no y aquí está el detalle, su razonamiento no era estúpido. En realidad era lógico desde su perspectiva. Había observado a Miriam durante 7 años. Había visto a una mujer tranquila y educada que nunca discutía, nunca se oponía, nunca alzaba la voz en ninguna cena navideña.
No importaba cuántas veces Carla la llamara la primera esposa de Joel o le preguntara cuándo iba a hacer algo con su carrera, en la mente de Carla, Miriam finalmente estaba haciendo lo que Miriam siempre hacía, rendirse. Y si tienes una mano ganadora y tu oponente intenta dejar la mesa, no dices, espera, déjame revisar mis cartas. Te llevas el pozo, le dijo a Axel. He visto los ingresos, $620,000 al año. Mi hijo construyó eso con mi dinero. Tráeme esos papeles antes de que cambie de opinión. Axel insistió mucho. Redactó una carta de asesoría formal, de 2 páginas a espacio sencillo, declarando que la debida diligencia sobre la posición financiera de la firma estaba incompleta y recomendando que Carla esperara a una auditoría completa antes de aceptar cualquier transferencia de activos y pasivos. Esta es una práctica legal estándar. Los abogados hacen esto para protegerse a sí mismos, y Axel se estaba protegiendo maravillosamente. Carla leyó la carta, firmó la renuncia al final reconociendo que procedía en contra de la recomendación de su abogado, y le dijo a Axel que programara la firma. Había una cosa más. Axel le preguntó directamente a Lara, ¿hay algún activo fuera del patrimonio que debamos conocer? ¿Pólizas de seguro de vida? ¿Cuentas de jubilación con beneficiarios nombrados? Lara respondió exactamente como debía, los activos fuera del patrimonio están fuera del alcance de este acuerdo sucesorio, y mi cliente no tiene la obligación legal de revelarlos. Carla escuchó esto a través de Axel y lo descartó de inmediato. Joel nunca le mencionó un seguro de vida. Ella asumió que no tenía ninguno. ¿Por qué lo tendría? Tenía 36 años. Estaba sano, hasta donde ella sabía. Los hombres jóvenes no piensan en seguros de vida. Excepto que Joel lo hizo, porque un banco se lo había exigido 6 años atrás. Y Joel era el tipo de hombre que seguía pagando las primas a tiempo, incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Mientras Carla estaba ocupada firmando renuncias e ignorando el consejo de su propio abogado, yo estaba construyendo mi nueva vida en silencio. La compañía de seguros procesó mi reclamo en poco menos de 3 semanas. $875,000 depositados directamente en mi cuenta corriente personal en una cooperativa de crédito en Florence, Kentucky. Había abierto esa cuenta específicamente para este propósito. Sin conexión con ninguna de las cuentas de Joel, sin conexión con el patrimonio. También inicié la transferencia de las cuentas de jubilación de Joel, $152,000 de su 401k. Y $58,000 de su cuenta IRA rota cuentas solo a mi nombre. Empecé a sacar cosas de la casa. Nada dramático, unas cuantas cajas a la vez. Primero la ropa y los juguetes de Tessa, luego mis libros, mis documentos, los álbumes de fotos. Encontré un apartamento de 2 habitaciones en Mainstrasse, a unos 20 minutos al sur de Covington. Limpio, seguro, en un buen distrito escolar. El alquiler del primer y último mes fue de $1,800. Lo pagué de mi cuenta corriente sin pestañear. Mientras tanto, Spencer vivía su mejor vida. Carla lo había enviado a la firma para administrar las operaciones mientras se resolvía el proceso legal, lo que significaba principalmente que se sentaba en la silla de Joel, daba unas cuantas vueltas y trataba de entender el sistema telefónico. Llamó a un oficial de notificaciones judicial, un repartidor. Le preguntó a uno de los asistentes legales qué era un contrato de honorarios, Retain Agreement. En su tercer día, Carla hizo que fuera al banco y firmara en la cuenta operativa de la firma como cosignatario para poder manejar los gastos diarios. Spencer firmó cada documento que el banco le puso enfrente sin leer una sola palabra. No se dio cuenta de que se estaba haciendo responsable solidario de las obligaciones vinculadas a esa cuenta. Spencer nunca leía nada que no tuviera una pantalla y un control conectado. Mi mamá subió de Lexington una vez más. Se sentó frente a mí en mi nueva mesa de la cocina, una pequeña mesa de IKEA que yo misma había armado, lo cual, honestamente, se sentía como un logro más grande que todo mi matrimonio, y dijo, Miriam, estás entregando la casa de Joel. El trabajo de su vida. ¿Estás teniendo algún tipo de colapso nervioso? Quería contárselo todo. Quería abrir mi computadora portátil y mostrarle el saldo bancario y ver cómo se le abrían los ojos, pero no podía. Todavía no.
No hasta que los papeles estuvieran firmados y no hubiera posibilidad de que nada se filtrara a Carla a través de la cadena telefónica de pueblo pequeño que conecta a cada madre en Kentucky con cualquier otra madre en un radio de 45 minutos. Así que solo dije, mamá, confía en mí, todo va a estar bien. Ella no me creyó. Pude verlo en su rostro, pero me abrazó de todos modos, y eso fue suficiente. La firma se programó para un martes a finales de junio. La noche anterior, preparé la ropa de Tessa para la guardería, empaqué mi bolso con el contrato de arrendamiento del apartamento firmado y una carpeta con los estados de cuenta bancarios que mostraban $1,085,000 en activos limpios, y puse mi alarma para las 6:30. Me metí en la cama, me cobijé y me quedé dormida en menos de 5 minutos. Era la primera vez que eso ocurría desde el 6 de marzo. La oficina de Axel Mendler estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillos en Pike Street, en el centro de Covington. Una sala de conferencias con paredes beige, alfombra industrial y una máquina de café que producía algo técnicamente marrón y técnicamente caliente, pero solo teóricamente café. Llegué a las 9:15 con Lara. Tomamos las 2 sillas del lado izquierdo de la mesa y esperamos. Carla entró a las 9:20 con Spencer y Axel. Estaba vestida como si fuera a recibir un premio a la trayectoria, maquillaje completo, aretes de oro, una blusa de seda color crema que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler. Spencer usaba un blazer azul marino nuevo. Noté que la etiqueta de precio todavía estaba metida dentro del cuello, colgando contra su nuca como una pequeña bandera blanca. Nadie se lo dijo. Yo ciertamente no iba a hacerlo. Los documentos eran claros, yo, Miriam Fredel, por la presente transfiero todas las reclamaciones a los activos del patrimonio de Joel Fredel, incluyendo pero no limitado a la práctica legal conocida como Fredel and Associates. La propiedad residencial y todas las cuentas financieras asociadas, a Carla Fredel, quien acepta dichos activos junto con todos los pasivos asociados. A cambio, Carla renuncia a todas las reclamaciones con respecto a la custodia de Tessa Fredel. Y yo recibo la custodia total y exclusiva sin derechos de visita para Carla o Spencer. Lara hizo una declaración tranquila antes de que yo firmara. Para que conste, mi cliente firma voluntariamente y desea confirmar que la contraparte ha revisado y aceptado el patrimonio incluyendo todos los pasivos revelados. Axel confirmó. Carla ni siquiera levantó la vista, ya estaba buscando su pluma. Yo firmé. Carla firmó. Spencer se quedó allí sonriendo como si acabara de ser ascendido a director general de algo. Todo el asunto tomó 8 minutos. Los 8 minutos más rápidos de mi vida, y eso que una vez corrí media milla en la clase de gimnasia de la secundaria para evitar un 6 en educación física. Cuando me levanté para irme, Carla no pudo resistirse. Me miró al otro lado de la mesa y dijo que esperaba que finalmente aprendiera a mantenerme sobre mis propios pies sin un Fredel en quien apoyarme. Spencer asintió, probablemente sin entender exactamente lo que ella había dicho, pero estando de acuerdo por principio porque eso es lo que hace Spencer. Recogí mi bolso, salí, recogí a Tessa de la guardería a las 3:15 y conduje a nuestro apartamento. Le hice macarrones con queso de caja, de esos que tienen formas de dinosaurios, porque Tessa creía firmemente que la pasta con forma de dinosaurio sabía mejor que la normal. Y honestamente, puede que tenga razón en eso. Vimos dibujos animados hasta las 6:30. Se quedó dormida en el sofá con queso en la barbilla. La llevé a la cama. Luego me senté en el suelo de mi cocina con la espalda contra el gabinete y simplemente respiré. Fue la noche más tranquila que había tenido desde que Joel murió. 3 semanas después, Carla Fredel entró en Fredel and Associates como su dueña legal y comenzó a dirigir su nuevo imperio. Yo no estaba allí para verlo, pero en un pueblo como Covington, no hace falta. La gente habla. Gail todavía tenía amigos en la oficina y algunas cosas las supe por la propia Carla durante aquella última llamada telefónica. Esto fue lo que pasó. Día 1, abrió una pila de correo que se había estado acumulando en el escritorio de Joel, sobres por los que había pasado de largo una docena de veces sin molestarse en abrir. El tercer sobre era del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Aviso de impuestos sobre la nómina no pagados, $47,000, con intereses acumulándose mensualmente.
Día 3. Una llamada telefónica de un abogado en Cincinnati representando al demandante en un caso de negligencia profesional contra Joel. El acuerdo se había pactado antes de la muerte de Joel, $180,000. El pago estaba vencido. El abogado fue muy educado y muy firme. Día 5. El propietario del edificio llamó por el contrato de arrendamiento de la oficina. Quedaban 34 meses. Carla necesitaba firmar una garantía personal para asumir el arrendamiento a su nombre o desalojar en 60 días. Carla firmó la garantía. No lo dudó porque, en su mente, la firma generaba $620,000 al año y $4,200 mensuales de alquiler no eran nada. Acababa de comprometerse personalmente a $142,800 en pagos futuros. Día 8. Carla finalmente intentó abrir el archivo de QuickBooks de Joel. Sin Gaylord Batt, era un caos. 6 años de entradas categorizadas que tenían perfecto sentido para Gail y absolutamente ninguno para nadie más. Carla contrató a una contadora temporal de una agencia. La mujer se sentó, pasó 4 horas revisando archivos y luego se volvió hacia Carla con la expresión de alguien que acaba de abrir una puerta esperando un armario y encuentra una escalera que baja directamente al vacío. Dijo: señora, ¿sabe que hay más de $115,000 en facturas de proveedores pendientes aquí, algunas de ellas de hace 14 meses? Día 10. Gaylord Batt presentó una reclamación laboral formal por despido injustificado sin preaviso ni indemnización. 6 años de servicio. Reclamación estimada, $20,000. Carla llamó a Axel Mendler esa noche. No sé exactamente qué le dijo, pero puedo imaginar el tono de su voz. Esa frecuencia de tetera hirviendo que llegué a conocer tan bien. Axel buscó sus archivos. Le leyó su propia carta de asesoría. Le recordó la renuncia que ella había firmado. Dijo: le recomendé una auditoría completa. Usted se negó. Tengo la documentación. Entonces Carla me llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono brillando en la oscuridad de mi habitación. Lo vi sonar 4 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en mi mesa de noche y volví a dormir. Carla contrató a una nueva abogada, una mujer llamada Betsy Pulk de una firma en Cincinnati. Alguien sin conexión con el caso. Ojos nuevos, reputación afilada. Carla le contó toda la historia. Dijo que había sido engañada, manipulada, embaucada para aceptar un patrimonio sin valor por su intrigante nuera. Betsy revisó todo: el acuerdo de liquidación, la renuncia firmada, la carta de asesoría de Axel, los documentos de la herencia que Lara había preparado y revelado antes de la firma. Cada pasivo había sido listado. Cada deuda estaba en el papeleo. Nada estaba oculto. Nada fue inventado. Miriam no había mentido sobre una sola cosa. Simplemente no había ofrecido información sobre activos que eran legalmente suyos y que estaban legalmente fuera del patrimonio de la herencia. Betsy revisó todo, y según escuché después, le dijo a Carla la verdad en términos que no dejaban lugar a la esperanza. Ella estuvo representada por un abogado competente. Se le aconsejó esperar por una auditoría completa. Ella se negó. Firmó una renuncia. El acuerdo fue voluntario, mutuo y documentado. Sin fraude, no hay caso. Aparentemente, las palabras exactas fueron: lo que tiene no es una reclamación legal. Lo que tiene es una lección muy cara. Carla intentó vender la casa. Su agente inmobiliario hizo los números y le dio la noticia en su propia mesa de la cocina. Después de pagar la hipoteca, la línea de crédito, el OC, los gastos de cierre y la comisión del agente, Carla debería aproximadamente $11,000 al momento del cierre. La casa no era un activo, era una tarifa de salida. Al IRS no le importaban los sentimientos de Carla. Los intereses por los impuestos sobre la nómina seguían acumulándose. Carla comenzó a echar mano de sus ahorros personales, dinero que había pasado 30 años acumulando de sus tintorerías. Vendió primero el local de Burlington, luego el de Erlanger. 2 tiendas perdidas en 2 meses, y todavía no estaba cerca de cubrir los pasivos totales de la firma. Spencer,
que había estado jugando a ser socio director durante exactamente 19 días antes de que las paredes se le vinieran encima, de repente recordó que tenía otro lugar donde estar. Intentó retirarse como cosignatario de la cuenta operativa de la firma. El banco le informó que su firma creaba una responsabilidad solidaria por ciertas obligaciones procesadas a través de esa cuenta, incluyendo un plan de pago a proveedores que Carla había configurado usando la cuenta después de la transferencia. Spencer contrató a su propio abogado. Un hombre de 29 años cuya madre le había estado pagando la factura del celular durante los últimos 6 años contrató a un abogado para demandar a esa misma madre, alegando que ella lo había coaccionado para firmar documentos bancarios que no entendía. Su caso no llegó a ninguna parte. Había firmado voluntariamente como un adulto sin documentación de coacción, pero la demanda en sí, Spencer Fredel contra Carla Fredel, fue real, presentada en el condado de Kenton, con número de caso y todo. Madre e hijo, el equipo inseparable que se había parado en mi cocina midiendo habitaciones y haciendo planes, ahora pagaban a abogados por separado para discutir entre ellos. Sinceramente, no podría haber escrito un final mejor ni aunque lo hubiera intentado. Y créanme, durante esas largas noches en mi apartamento mientras Tessa dormía, imaginé unos cuantos. La última vez que Carla me llamó, respondí. Estaba llorando. No era el dolor actuado que vi en el funeral de Joel. Eran lágrimas reales, de las que suenan mal, de las que se escuchan a través de un teléfono. Dijo que lo estaba perdiendo todo. Dijo que no lo sabía. Dijo que necesitaba ayuda. Escuché. No interrumpí. Y cuando terminó, dije, Carla, te paraste en mi cocina y me dijiste que querías todo excepto a mi hija. ¿Recuerdas eso? Dijiste que no te habías anotado para criar al hijo de otra persona. Querías la casa, la firma, cada uno de los $. Y te di exactamente lo que pediste. Hasta el último pedazo. Luego colgué y volví a ayudar a Tessa a pegar macarrones en una cartulina porque había decidido que estaba haciendo un retrato de un caballo y necesitaba más fideos para la crin. Esa noche, después de que Tessa estuviera en la cama, me senté en mi pequeña mesa de IKEA, la que armé yo misma con un tutorial de YouTube y un cuchillo de mantequilla porque no encontraba la llave Allen, y abrí mi computadora portátil. Completé la solicitud para un programa de certificación de asistente legal en Gateway Community College. La matrícula costaba $4,200 el semestre. Mi cuenta bancaria tenía $1,085,000. Podía permitírmelo. En mi mesa de noche, en un marco negro sencillo que compré en una tienda de manualidades por $6, estaba la carta de Joel. Leo la última línea cada noche antes de apagar la luz, no dejes que ella se lleve lo que importa. Puede quedarse con el resto. Muchas gracias por acompañarme a través de toda esta historia. Si te conmovió aunque sea un poco, hay otra esperando en tu pantalla ahora mismo. Y honestamente, podría ser incluso mejor que esta. Haz clic y te veré allí en un segundo.